de Dios, creo en un solo Dios, no creemos iguales porque tú crees que el Padre es uno, el Espíritu Santo es uno y Jesús es otro y que se unifican en criterio. Mártir metió la doctrina de la Trinidad dentro de la iglesia y dijo, si trato de explicar la Trinidad, pierdo la cabeza, si la niego, pierdo el alma. La historia está ahí. Y aquí, Juan 1:1, tú estás escuchando prédica de otro. No, solo estudié yo. Pero explícame. La doctrina, ahí tenemos que distinguirla de la palabra dogma y distinguirla de la palabra mito. Tres términos que tenemos que familiarizarnos para que no nos confundamos. Sí, señor. Número 1, la palabra doctrina viene de la palabra griega didascalía, que significa enseñanza. Se le llama doctrina a aquellas enseñanzas que están claras en la palabra de Dios. Claro, muy claro. Están claras y han sido enseñadas repetidas veces. Se le llama dogma a el consenso de una asamblea que determina poner una regla para cuidar su organización. Estamos muy de acuerdo con eso. Ahí tenemos dogma de hombre. ¿Cuáles son las doctrinas tuyas? Cálmalo, vamos. Se le llama mito a aquellas creencias que se aceptan sin objetividad. Número 2, cuando hablo de dogma, son consensos de hombre como el establecido en el año 325, cuando el emperador Constantino reunió a todos los teólogos de la iglesia en la ciudad de Nicea. A partir de esa reunión de teólogos se llevó a cabo un consenso de que el acto bautismal no iba a ser nunca más en el nombre de Yeshua, como lo sean los judíos, sino que sería en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese dogma se estableció en el 325, ciudad de Niceas, luego del 313 del edicto de tolerancia de Constantino. De ahí en adelante seguimos con ese dogma. ¿Qué es una doctrina? ¿Cuáles son Hay 27 doctrinas, mía no. Porque no tienen que ser mía. No, pero la doctrina tiene que ser bíblica. Ok, son no 27. Mía. Pero tú y yo tenemos la misma 27. doctrina. Empecemos por aquí. Ajá. Número 1. Cuando hablamos de doctrina, la teología empieza hablando de la existencia de Dios. Claro. La creencia general en un solo Dios. Ahí estamos bien. No estamos bien, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal porque ¿O tú no crees que Dios existe? Yo creo en Devarim capítulo 6, verso 4. Te dejé hablar. Ok. Me quedé tranquilo. No te quedaste tranquilo. Me quedé en paz. Me dejaste decir mi doctrina y la dije. Sin embargo, okay, mira. Voy ahora. Okay. Número 1. Cuando hablo de la primera doctrina, hablo de la unicidad del Creador. Claro. Devarim capítulo 4, verso 6, Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Yo creo en la unidad de Dios, creo en un solo Dios como Yeshua creía. No creemos iguales porque tú crees que el Padre es uno, el Espíritu Santo es uno y Jesús es otro y que se unifican en criterio. Yo no creo así porque para eso, para creer en la Trinidad, tengo que irme a los segundos padres, que son los padres apologistas. Cuando Justino Mártir metió la doctrina de la Trinidad dentro de la iglesia y dijo, si trato de explicar la Trinidad, pierdo la cabeza, si la niego, pierdo el alma. La historia está ahí. Los padres apologistas cristianos de origen griego fueron los que metieron la doctrina de la Trinidad que no está en la Biblia. Yo creo en la unidad de Dios, en un solo Dios. No confunda. Número 2. Déjame terminar. Pero déjame yo refutar eso. Espera. Yo creo en la unidad de Dios. Que tú no crees en la Trinidad. No sabía que tú no creías en la Trinidad. Pero espérate, que yo no puedo creer nada. Yo no creo en nada que no esté en la Biblia. ¿Me la puede buscar la palabra? Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 de aquí. En el principio era el verbo. Ok, dame explicarte Juan 1. Y el verbo. Oye aquí. Juan 1:1, tú estás escuchando prédica de otro. Yo lo estudié yo. Pero explícame. Juan 1:1 dice, en el principio hay el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En griego, Juan empieza diciendo, en el texto griego original, dice, en alge, en ho logos, kai ho logo, en prostón deón. Dice Juan, en, la palabra en, es un prefijo griego que significa ya existía. Aleluya. Juan dice, ya existía en el principio el logo. Para tú entender Juan 1:1, en la palabra logos, no es el logo de Aristóteles. Que Aristóteles va del logo, desde el griego, que es la razón de ser de todas las cosas. Tienes que estudiarte el pensamiento judío, que era el logo. Cuando los judíos tradujeron su Biblia hebrea al griego, que fue la Septuaginta, la palabra Dabal hebrea fue sustituida por la palabra logos. O sea que detrás del logo griego está el Dabal hebreo. Lo que Juan 1:1 dice que es la palabra, es el Dabal de los judíos. Yeshua es el arquitecto del universo. Por eso Juan dice, en alge. Ustedes han hecho de un Salvador un Dios. El apóstol Pablo dice, escuchen. Ahora, a lo que leen escuchen, el apóstol Pablo dice en la Reina Valera que ustedes leen, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Ajá. Jesucristo hombre. Ajá. Yo estoy con Pablo cuando digo que hay un solo Dios y que Yeshua es el camino al Padre. Es lo que Pablo dice. Yeshua nunca dijo que Él es el Padre. Siempre en Juan capítulo 14, verso 6, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo estoy hablándole a ustedes con la Biblia, no con drama, no con sentimientos, no con pasiones, no con dogma humano. Mal. ¿Me está entendiendo? Está mal lo Entonces, mira, está mal lo que estás hablando. Claro que está mal porque va en contra de tu sistema de creencia que tiene 15 años en el Evangelio patinando en una doctrina dispensacional donde la doctrina fundamental son los mitos heredados de Roma. Mira, ningún estudioso serio de la Biblia. Pero déjame decirte. Primera de Juan 5:7 es un texto apócrifo, lo saben. Hasta los que van a empezar el instituto bíblico. Yo me sorprendo que tú dices que eres un estudioso. Pero déjame y a esta altura de juego, Leonardo. Tú no me dejas a esta altura de juego. Yo no te voy a citar. Tú no sabes que primera de Juan 5:7. Yo no te voy a citar ese versículo. No, pero yo no me quito la ropa porque lo está aquí. Pero óyeme, yo no te voy a citar. Yo quiero llorar. ¿Sabes qué es lo que pasa con ese versículo? Yo quiero llorar. Niño, ¿tú sabes qué es lo que pasa con ese versículo? Yo quiero llorar. Que es tan claro que teólogos como el rabino aquí Leonardo dice que primera de Juan 5:7 no es apócrifo, señores. El mundo, escuchen. No. El pastor Leonardo que no te lo voy a citar. Que primera de Juan 5:7 no es apócrifo. ¿Cómo una gente llega a pastorear ignorando verdades tan fundamentales? Déjame decirte una cosa. Te dije, no te lo voy a citar. Yo voy a llorar. Pero déjame decirte. Bueno, mis hermanos, yo pienso que esos debates nunca llevan a nada. Pero me llegaron, este video me lo hicieron llegar y lo que el varón dice es totalmente cierto. Entre las cosas que él dice, explica de dónde nació el dogma de la Trinidad en el año 325, en Nicea. Por eso al dogma de la Trinidad se le llama el credo niceno, porque ahí fue donde Constantino y el grupo de teólogos de esa época pues se reunieron y establecieron ese dogma. Todos conocemos el credo católico, ¿verdad? Que es el credo de Nicea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y en su Hijo Jesucristo. Ese es el dogma que nació en el año 325 en Nicea. Y es que, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia con detenimiento, pues nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia insiste, le hace énfasis al creyente de que Dios es uno. Tanto es así que el primer mandamiento no es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, no. El primer mandamiento comienza diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único, la Shema judía. Entonces, si Dios insiste tanto que Él es uno, que cuidadito se nos va a ocurrir pensar otra cosa, de que Dios es uno, y Santiago también lo ratifica. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los mismos demonios saben que Dios es uno, no tres, que Dios es uno. Pero para entender esto, hermano, para saber realmente quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, eso se necesita revelación. Aunque los trinitarios se rían porque nosotros decimos eso, pero el mismo Jesús lo dijo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí en Lucas 10, 22, Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, escúcheme, dice nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel
a quien el Hijo lo quiera revelar. Para alguien saber quién es realmente el Padre, tiene que Jesús revelárselo. Yo hago una pregunta. ¿La mayoría de personas cree en la Trinidad o cree en la unicidad? En el mundo, ¿qué es lo que más se cree, en la Trinidad o en la unicidad? Los católicos son trinitarios, ellos fueron los que inventaron ese dogma. Ese dogma viene de Roma, de Constantino. Y hay más católicos que evangélicos en el mundo. Y dentro del pueblo evangélico, pues más o menos la mitad son trinitarios y la otra mitad unicitarios. Porque es que cada día son más los trinitarios, hermanos, que se bauticen en el nombre de Jesús alrededor del mundo. Multitudes de trinitarios cada día llegan a los pies del Señor bautizándose en el nombre de Jesús como manda la Biblia. Entonces, si la mayoría de personas en el mundo creen en la Trinidad, ¿por qué Jesús dijo esta afirmación? Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Hijo, dijo primero, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel, es decir, exceptuando a aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar. Quiere decir que iba a ser una minoría quien iba a saber realmente quién era el Padre. Una minoría, porque si nosotros los unicitarios, que en el mundo somos una minoría, porque la mayoría de religiones se arropan con la manta de la Trinidad, si la Trinidad fuera cierta y nosotros que somos minoría estuviésemos equivocados, entonces Jesús hubiese dicho, todos saben quién es el Padre y todos saben quién es el Hijo, exceptuando aquellos, es decir, nosotros, exceptuando aquellos a quien yo no se los quiero revelar. Ellos son los únicos que no saben quién es el Padre y quién es el Hijo. Todo el mundo sí lo sabrá. Pero es que, hermano, si la Trinidad fuera cierta, los católicos no la conocieran, el mundo entero no creyera en la Trinidad. Pero hermanos, como es por revelación, como es Dios, como es Jesús quien tiene que revelarle a la persona para que ellas sepan quién es realmente el Padre, entonces por esa razón no todo el mundo lo sabe. Y para nosotros es bastante claro. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea que ese niño que se nos iba a dar hecho hijo, era el Padre eterno. Nada más Isaías 9:6 muestra que Jesús es el Padre eterno y también es el Hijo. El Padre eterno que se nos dio hecho hijo, se nos dio hecho hombre. Entonces, hermanos queridos, no es que ustedes no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Mentira. Los que creemos en el Padre realmente y en el Espíritu Santo somos nosotros. Creemos fervientemente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sino que nosotros sabemos por las Escrituras que eso no es una Trinidad. No son tres personas divinas diferentes. No es que ahí hay una persona divina. No es que ahí hay otra persona divina. No es que ahí hay otra persona divina. Son tres personas divinas. Son tres divinidades. No. En el cielo hay una sola deidad. Una sola deidad, una sola divinidad. Dios es uno. Y uno su nombre. En el Antiguo Testamento no estaba revelado el nombre de Jesús. Pero ya en el Nuevo Testamento ya no aparece más el nombre de Jehová, sino solo Jesús, solamente el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo dice la palabra de Dios. Hermanos queridos,
Esto no es para contender, pero predicamos esto porque cada día, hermanos, se nos unen. Cada día más trinitarios comprenden lo que dice la Biblia, que Jesús es el único Dios verdadero. Que Dios les bendiga.